Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Y vamos a hablar de las cosas de Dios. Vamos a hablar de las cosas de Dios. Pero primero quiero platicarte, para empezar, de 3 personas. 3 hombres que se conocían entre sí, que compartieron tiempo y espacio, que se llegaron a ver, incluso caminaron juntos, contemporáneos. Uno era médico, muy estudioso, estudió en una de las mejores escuelas de medicina. También era un exégeta, o sea, de la palabra era muy, muy bueno. Era un hombre muy ilustrado, también, le gustaba la pintura, le gustaba escribir, era icógrafo, o sea, escribía, era historiador, era un historiador. Muy buena onda, Lucas. Había otro hombre que se llamaba Pedro. Pedro Simón. Él era nada más pescador. Él era casado. Si fuera hombre diría pobre, tenía suegra. No sé, pero sí lo nombran. Tenía una suegra, tenía hijos y él se dedicaba a pescar. Y tenemos a Saulo, a Pablo. Pablo era un hombre también de descendencia judía, de nacionalidad romana, porque nació en Tarso y en ese tiempo por ley quien nacía en Tarso tenía la nacionalidad romana. Estos 3 hombres, te fijas, son muy diferentes entre sí. Si tuviéramos que hacer una entrevista de trabajo para poderlos escoger, pues no tienen mucho en común. Son totalmente diferentes. Ni Lucas ni Pablo estuvieron con Jesús. Pedro sí. Ellos no fueron apóstoles. Pero fíjate, y yo lo que quiero que notemos hoy es cómo el perfil de ellos era muy diferente. Y yo decía, bueno, ¿y por qué, Señor, no los escogiste de apóstoles? ¿Por qué el Señor no escogió a gente también así? Bueno, sí, tenía a Mateo y tenía gente que era también ilustrada, estudiada, pero ¿por qué no los escogió? Porque Él tenía un propósito diferente para ellos. Porque Dios los estaba preparando para un propósito diferente. Por eso no estaban dentro de los 12. Déjame decirte que Lucas era un judío que estudió en Turquía, en Antioquía, en Turquía, medicina, y era muy inteligente, era un hombre realmente muy inteligente. Dice la palabra que, bueno, más bien no, dicen los estudiosos que Lucas es una delicia para leer, porque escribió tan elocuentemente, hizo una investigación tan grande para hacer esta parte. Él no conoció a Jesús, ¿sabes? Él no estuvo con Jesús, incluso pues no era de los apóstoles, como mucha gente cree que Lucas fue de los apóstoles porque está dentro de los evangelios. Ahorita me acordé, les voy a contar, el señor que recoge la basura, yo siempre lo saludo y todo, y un día le pregunté, ¿y usted cómo se llama? Porque se sentía mal de sus riñones. Y le dije, voy a estar orando por usted, señor. Sí, ya están orando. Yo también voy a la iglesia. Mucho gusto. Le digo, ¿cómo se llama? Me dice, pues adivine. Pues adivine. Tengo el nombre de uno de los apóstoles. Y ya le empecé a decir todos los apóstoles. Juan, Mateo, Andrés, Judas. O sea, le dije todos y me dijo, no, me llamo Lucas. Y le dije, no, mi hermano, Lucas no fue un apóstol. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí fue un apóstol. Y se fue muy enojado. A la semana siguiente me dijo, tengo 62 años y siempre pensé que Lucas era un apóstol.
Y yo dije, wow, qué fuerte, ¿por qué nadie lo desmintió? Pobrecito de mi hermano. Pero eso nada más es un breviario cultural. Pero Lucas se preparó, escribió esta parte de este evangelio, que es el más largo de los evangelios, con una delicia de la escritura. Dicen que el griego que con lo que escribe es una delicia porque era un hombre muy preparado. Él hizo una investigación, habló con la mamá de Jesús, ¿sabes? Se entrevistó con ellas, entrevistó, oye, tú que conociste a Jesús, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Dicen que esa parte donde dice que María callaba y guardaba todas estas cosas en su corazón, se lo dijo directamente ella. Se lo dijo ella a él y él lo plasmó en palabras, en escritura. No pierdas de vista el perfil de cada uno de estos hombres que te estoy diciendo, porque Dios estaba preparando a cada uno para una obra en particular. Pedro, pues era pescador, pero en su momento Dios lo necesitaba y lo usó. Yo me imagino que mientras andaban trabajando o andaban predicando y andaban con Jesús, de pronto pescaban y le volvía a entrar y todo. Era un hombre trabajador, era un hombre que metía mano y hacía las cosas, que no tenía temor, eso sí, su carácter era fuerte, pero también Dios lo estaba usando. Necesitaba un hombre como él para su obra. Necesitaba un hombre que tuviera un carácter decidido y fuerte. Y por eso también lo usó a él, a Pedro, a Simón, a Cefas, como le decía Jesús, y también Lucas, le decían Cefas. Y Pablo, caray, ¿qué podemos decir de Pablo? ¿Por qué Jesús no se trajo a Pablo desde el principio y por ahí abarcaban de una vez a los gentiles, ¿no? Pues ya, mientras Jesús estaba acá hablando con el pueblo, pues él de una vez estaba acá dándole a los gentiles, pues de una vez, ¿no? Y abarcamos. No, porque él tenía que prepararse bien. Él tenía que estudiar la palabra. Él tenía que ser un hombre culto y preparado para poder llegarle a los gentiles. Ya les digo, él era descendiente de judíos, pero tenía la nacionalidad romana. Dios pensó en eso. Él tenía esa facilidad y lo libró a veces de cosas. Estudió con un fariseo de fariseos, con Gamaliel, que era un hombre muy, muy, muy culto. Y estuvo con él capacitándose. El apóstol a los gentiles. Pedro fue el príncipe de los apóstoles, dice. ¿Sabes? Lucas, como era médico, anduvo mucho tiempo con Pablo. Pablo tenía diferentes dolencias y ahora que lo estaba estudiando, me sentía bien y me identificaba con él porque no andaba platicando todos sus achaques, pero sí lo sentía. Por eso Lucas andaba mucho con él, porque era su médico como de cabecera. ¿Y por qué te platico todo esto, hermano? ¿Por qué te platico todo esto, querido? Para que hoy quiero que veamos cómo es que Dios nos va preparando, cómo es que Dios te prepara para servir y para tu obra, para su obra. Y a veces creemos que estas cosas, lo que estamos estudiando, eso no es de Dios, eso no, aquí no aplica, eso no está aplicando. Y empecé diciéndote 2 veces, vamos a hablar de las cosas de Dios. Vamos a hablar de las cosas de Dios. Y no te sorprende porque estamos en la iglesia, porque estamos aquí compartiendo la palabra. Pero, ¿qué pasaría, querido o querida hermana, amados, si al entrar a la junta escolar, si antes de la junta de directivas, si antes de una reunión en el mercado, alguien dijera, vamos a hablar de las cosas de Dios? Tú dirías, ¿qué? Antes de empezar con la junta de los niños, buenos días, padres de familias, pues vamos a hablar de las cosas de Dios. ¿Qué? Que el jefe de la junta dijeron, trajeron, oye, ¿ya repartiste todas las minutas? Sí, muy bien. Ok, bueno, pues compañeros, vamos a hablar de las cosas de Dios. Y tú dirías, no, o sea, no me checa. Pero ¿sabes una cosa?
son las cosas de Dios. ¿Por qué hemos pensado, y la verdad es que es muy triste, que hemos dicho, es lo secular y las cosas de Dios? Lo hemos separado. Creemos que las cosas de Dios son lo de la iglesia, los cantos, la Biblia, estar leyendo la Biblia, estar oyendo la alabanza. Esas sí son las cosas de Dios. El trabajo no, la escuela no, la calle no, el súper no, el mercado, no, esas no son cosas de Dios. Pues déjame decirte que no, mi amado. Hemos estado muy equivocados. No podemos separar lo secular de las cosas de Dios, porque todas son las cosas de Dios. Todas son las cosas de Dios. Y Dios va preparándonos a cada uno conforme a sus necesidades, a las de Él, a su propósito que Él ha puesto en nosotros. A mí me tocó vivir en una época muy complicada en la iglesia, en donde esto era muy marcado, muy marcado. Y de pronto decías, ay, no, el muchacho se va a dedicar a las cosas de Dios. Sí, no, ya, él se va a dedicar a las cosas de Dios. Ya no va a estudiar porque va a estudiar para pastor. Ah, genial. No, este muchacho anda mal, se metió a estudiar eso de derecho y esas cosas que, ay, no, eso es del diablo. Y cuando teníamos broncas en la iglesia, ni quién nos ayudara a arreglarlas. Y decían, como está en las cosas de Dios, entonces, no, ya no, que no se meta con las cosas del mundo. Eso es del mundo, eso es del diablo. Tal vez ni siquiera te hace sentido a ti que eres joven y a los jóvenes de hoy, pero de verdad que era muy marcado y muy triste. Lo digo con todo respeto y con mucho amor a mis amados hermanos pastores, y si alguien lo escucha, pero a veces decían, no, pues, que no va a estudiar la escuela, pues que estudie para pastor. Ay, apenas si terminó la secundaria o la prepa, pues que estudie para pastor. Y mira qué difícil les ha sido para mis amados hermanos que no tuvieron una educación más constante, la exégesis, porque, o todas las materias, porque no estudiaron español y los tiempos y no los entienden, y a veces cuesta más trabajo, porque creímos que la escuela era del diablo, porque creímos que estudiar no era bendecir a Dios, porque estábamos creyendo que mientras estábamos haciendo el trabajo correcto, no estábamos haciendo las cosas de Dios. Y debemos entender, amados, que Dios está en todos lados, que Dios está en mi vida en todos lados. Pero ¿cómo? ¿Cómo me dices que Dios está en todo? Porque tú eres la iglesia. Decían, es que no puedo vivir la iglesia 24/7. No se puede. Pues déjame decirte que sí, porque tú eres la iglesia. Porque tú eres quien vives para Cristo. ¿Sí? Tú eres la iglesia. Es como decirte, hermano, tú eres mexicano. Y si tú vas a Timbuktu o vas a California o sigues siendo mexicano. Si tienes la nacionalidad mexicana, eres mexicano. No dejas de ser mexicano. Amado, tú no dejas de ser la iglesia cuando vas a algún lado, ¿sabes? Hemos pensado que la iglesia es aquí, es este espacio, es este tiempo, es de 10 a 12 los domingos. Eso es la iglesia. Y Dios nos dice que no, la iglesia eres tú y estás en todos lados y no dejas de ser la iglesia. Cuando tú estás en la escuela, cuando tú estás trabajando, cuando tú estás en el mercado, no dejas de ser la iglesia. Mira, la verdad es que era un tiempo tan difícil y lo entendimos tan mal, que es, por ejemplo, tenemos un ingeniero de sonido. A los que no lo conocen, ni siquiera sé si decirle ingeniero porque no sé qué va a estudiar este muchacho, pero es muy bueno. Y es muy bueno, y de pronto le hablan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Que lo necesitamos en la NASA, porque acá hay unos tornillos que no llegan y unas cosas que no dan. Mándense a traer a ese muchacho. Oiga, pastores, lo llamaron de la NASA. No, hermano, no, la NASA es del diablo. La NASA es del diablo.
Sí, no. Se vaya a perder su alma, se vaya a perder porque, no, y peor aún, si lo mandan al espacio, no sabemos qué hay en el espacio. Podríamos perder su alma. No lo dejes ir a la NASA, hermano, no. Y ya perdimos no solo un ingeniero mexicano cristiano en la NASA, sino ya formamos un hombre frustrado aquí. Y pasa, de verdad que pasa. O sea, porque tú te quieres dedicar a algo y dices, no, ¿y eso en qué ayuda a Dios? ¿Tú qué sabes? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? El prepararnos, el sentirnos, el hacer las cosas que Dios nos está pidiendo hacer con excelencia es lo que Dios va a usar para ti. Tu carrera, tu familia, tu trabajo, lo que tú estés haciendo, no ha dejado de ser las cosas de Dios. Hemos estado orando mucho tiempo por el presidente, hemos estado orando mucho tiempo por los diputados, por los senadores, por el gabinete. Es que no es solo orar, es que tenemos que preparar a un niño cristiano que se prepare en ciencias políticas o en sociología o en derecho y todo para que me lo pongan de jefe de gobierno, para que sea un secretario de educación, para que sea un secretario de gobernación. Debemos prepararlo. Pero ¿qué hemos dicho? No, la política es del diablo. La política es del diablo. No te metas ahí. Y mientras estamos dejando que nos gobierne gente sin el Espíritu Santo. Es terrible por las decisiones. Y no estoy hablando mal del gobierno. Estoy hablando de que no tienen la sabiduría de Cristo. Tan necesaria, tan importante. No la tienen. Deberíamos ya tener muchos chicos, mucha gente cristiana moviéndose ahí, mucha gente que conociera de Dios y que viviera bajo los principios de Dios. Pero ¿cómo me llevo la iglesia al trabajo, hermana? ¿Cómo me llevo la iglesia al mercado? O sea, no significa que estés ahí en tu oficina y quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder, y todo el día estés cantando alabanzas. No. Sí, también se puede, pero no es el punto, querido. No es el punto. Es que tú te muestras y reflejas lo que Cristo está en ti, lo que Cristo está haciendo en ti. Eres excelente en tu trabajo, eres excelente en tus calificaciones, eres excelente en tu forma de ser, en lo que tú haces, porque manifiestas lo que Cristo está haciendo en ti. Antes decían que éramos de la secreta porque no andábamos con nuestra Biblia para todos lados, ¿no? Y decían, no, es que tú tienes que traer tu Biblia para que vean que eres cristiano. Para que vean que eres cristiano tienes que traer tu Biblia. No, para que vean que tienes a Cristo tienes que mostrarlo, tienes que reflejarlo, tienes que dejar que se vea. Y ahora sí ya voy a empezar a predicar. En Colosenses, Pablo les escribe a los colosenses y les escribe toda una serie de consejos, toda una serie de cómo vivir la plenitud en Cristo, cómo ser, y habla de cosas, de todo, de cómo te tienes que llevar con tu esposa, de cómo tienes que tratar a tus hijos, de cómo te tienes que llevar con el jefe, que te portes bien, y habla y te está diciendo cómo tienes que ser. Y empieza el capítulo 3 diciendo, aquí es donde vemos que te está hablando a ti que has recibido a Cristo como tu Salvador, a ti que has decidido dar tu vida al Señor, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está el Señor. Te lo estoy parafraseando. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Aquí nos está hablando a nosotros, a ti y a mí, que hemos conocido de Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, si ya has muerto al pecado y resucitado a vida eterna con Cristo, entonces esto es para ti. Busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra. Y es aquí donde decimos, no, entonces yo tengo que ser espiritual todo el tiempo y tengo que
que estar orando y, ay, no, yo no puedo cotorrear con mis amigos porque eso no es de Dios. No, no, comparte, platica, disfruta, que la gente te vea normal, pero superior. Oye, a lo mejor cierran la empresa, a lo mejor nos van a correr y yo te veo muy quitado de la pena. No, sí estoy preocupado, pero estoy orando. Estoy orando. Oye, esto de la pandemia está muy difícil y yo veo y la gente se está muriendo y todo, pero yo te veo muy quitado de la pena. No, sí tengo miedo, sí estoy preocupado. No me quiero enfermar, pero estoy orando. Ah, tú oras. Mm. Oye, pues ora por mí. Pues, oye, vamos a hacer el examen y pues, no estudiaste mucho, pero antes de hacer el examen, digo, ahorita estamos encerrados, pero cuando estás en el salón, yo algunas veces cuando estudiaba en mis exámenes y no sabía cómo me iba a ir, cerraba los ojos antes del examen, ay, sí, y ya venían, oye, ¿qué haces? Orando, pues, para que me vaya bien. Y a veces me decían, y pues hubieras orado por todos. No, pues ¿por qué no? No oré por mí, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos de las cosas de Dios? Porque todas son las cosas de Dios. Porque Dios está en todos lados. Porque Dios te acompaña en donde quiera que tú estés. Y decimos, hablamos de las cosas de Dios solo aquí. Pero no, Dios quiere que te muevas. Tú eres la iglesia, amado, que te muevas y en donde quiera que tú te muevas, lleves la palabra de Dios, reflejes lo que Dios está haciendo en ti, te manifiestes. Ya te digo, no es que no tengamos miedo, no es que no tengamos dolor. O sea, sí me duele y me duele mucho, pero estoy confiando en Dios, en que Dios va a hacer la obra. No sé, se está llevando su tiempo porque yo creo que me lo va a dejar súper, súper bien, pero está tomándose su tiempo y yo lo creo. Y eso es lo que tú tienes que compartirle a la gente, lo que tú vives, porque tú llevas la iglesia, porque tú eres la iglesia donde quieres que vayas. No dejas de ser iglesia, querido. No has dejado de ser iglesia cuando estás en el súper, no has dejado de ser iglesia cuando estás en el trabajo, en el mercado, en la calle. No dejas de ser iglesia, sigues siendo iglesia. Por eso la iglesia estamos hoy aquí, no es un templo, hemos confundido el templo. Y a veces saliendo de la iglesia eres diferente. Y llegas al trabajo y eres diferente y hablas diferente y hablas a veces hasta con groserías con tus compañeros y te mueves así todo. Y peor aún en tu casa, ¿no? Eso es todavía más triste porque en la iglesia, amados hermanos, sean todos bendecidos, Dios les guarde, que pasen, hermanita, Dios me la bendiga. Sí, que esté muy bien. Y llegas a tu casa y, órale, aquí las apúrense, y ya, y un griterío y todos como locos y gritándole groserías a tu esposa y a tu esposo y gritándole a los niños y tu casa es un relajo. No, tu casa es la iglesia, sigue siendo la iglesia. Y ahí mismo en Colosenses, en el versículo 17 primero, les está hablando, ya les digo, ¿no? De todo lo que tienes que hacer, léanlo, tómense este tiempo. Colosenses es bien bonito porque te da como consejos de qué tienes que hacer, ¿vale? Y en el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y todo lo que hacéis, hacerlo dando gracias. Todo. Cuando yo siempre, no sé desde cuándo, siempre he dicho, no, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, siempre. Y alguna vez mi esposo predicaba y decía, es que yo hacía algo, estábamos haciendo unos separadores para un grupo y no se le dan las manualidades. Tengo que confesárselos, nunca le pidan que les ayude a hacer manualidades. Y le salían mal y terminé por decirle, es que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, o sea, tiene que ser bien. Él era nuevecito en Cristo y decía, pues tu Señor es muy estricto porque no me sale, ¿no? Y
Es que es todo. Y yo creía que esas manualidades sí son cosas de Dios, hay que hacerlas bien. No, pero es que es todo, amado. Es todo. Lo que soy y lo que hago. Dando gracias a Dios en todo. Y mira, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Hágalo como representantes. ¡Wow! Como representantes. O sea que cuando yo voy al mercado y me peleo con el marchante, ¿es como si Jesús estuviera peleando con él? Sí, así es. Cuando voy manejando y me enojo y le grito de, ¡ay, Chihuahua! ¿De qué le enseñó a manejar esta vieja, no? ¿Así? No, es Jesús el que lo está diciendo. Eres el representante. Si te para la patrulla y tú podrías decir, ¿cómo no? Permítame sus papeles. Sí, señor, sí, aquí está la tarjeta del juicio. Soy representante de Cristo, soy cristiano. Y va a decir, pues no se vio. No se vio porque se estacionó mal, porque se pasó el alto, porque iba a exceso de velocidad. Esta versión me encantó porque diga, hazlo como representantes. Tú estás representando a Cristo cuando tú haces lo que haces. Con tus calificaciones, con tu escuela, como te muestras, tú lo estás representando. Dios no quiere hijos mediocres, amado. A Dios no le gustan los hijos mediocres. Y yo sé que eso suena muy fuerte, pero es cierto. Dios nos llama a ser excelentes en lo que estás haciendo. Y yo creo que si Dios nos hubiera dado este entendimiento, ahorita tendríamos más hijos de Dios metidos en la política, hijos de Dios metidos en todo tipo de ambientes. Criticamos mucho cuando Yuri aceptó a Cristo y cuando empezó a compartir y, ay, no, es que, ay, no, este es el diablo, no vayan. Yuri es una mujer muy sencilla, hemos tenido oportunidad, bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con ella y te habla de Cristo como, así como jarocha que es, pero ¿cuánta gente ha alcanzado de ese medio? ¿A quién Dios iba a usar para meterse a ese medio? No, es que esta niña tiene que ser comunicóloga, o sea, tiene la gracia, le fluye, habla súper bien. No la dejes meter en esas cosas, eso es del diablo. La televisión, no la dejes, es del diablo. No. ¿Cuántos productores? Es que a mí me llama eso de la producción y que no sé qué y todo, y tenemos un amiguito que está metido mucho, está estudiando en eso de la producción y todo, y decía que alguien le decía, es que eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Necesitamos productores, necesitamos gente que haga cosas para Cristo. No tenemos que orar por los que ya están, necesitamos que alguien entre y lo haga. Pero decimos, es que eso no es iglesia, es que ahí no está Dios. Pero aquí te está diciendo claramente, y todo lo que hagan, todo lo que digan. Ahí adelante, en el versículo 23, dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Híjole, este es clarísimo. Este es clarísimo. Y nombra mucho, hagan, todo lo que hagan, háganlo. Hagan está en un tiempo que es imperativo, o sea, es que se tiene que hacer. Los dos están en un tiempo imperativo. Los dos están en un tiempo presente que es continuo. Háganlo. Y esta misma versión, este mismo texto, te lo leo en la versión otra vez de la Nueva Traducción Viviente. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Amado mío, yo te pregunto, ¿todo lo que haces lo haces como para el Señor? Yo les digo a las niñas, es que tiene la casa que estar limpia, siempre tiene que estar todo en orden, porque es como si Jesús viniera en cualquier momento. Jesús ya está aquí,
pero yo tengo que sentirme como que lo voy a recibir en cualquier momento. Y tú imagínate que Jesús llegara a tu casa, le vas a decir como le dices al compadre, ay, compadre, perdón, disculpe el relajo, miren nomás los juguetes de los niños, todo, ay, ay, Jesús, qué pena, perdóname, perdón, y recogiendo todo, ¿así? No, querido. Tú tienes que conducirte, dice, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Todo lo que hagas. ¿Estás estudiando, amado? Tienes que ser excelentes tus estudios, ¿eh? Excelente. Porque necesitamos ingenieros, abogados, doctores, neurocirujanos, no sé, hay cientos de carreras complicadas. Bueno, ¿y de qué me va a servir a mí? ¿Cómo voy a poder yo servir a Dios siendo un neurocirujano especialista en pediatría, no? Wow, oye, caray, ¿cómo que en qué nos vas a servir? O sea, Dios te va a usar, hermano, en el quirófano, Dios te va a usar. Todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor de buena gana. No dejas de ser iglesia. Cuando dices, es que no puedo estar todo el tiempo pensando en la iglesia, es que no es que pienses, es que eres. Es que eres. Es que no dejas de serlo. Ajá. Y tienes que tener esto en tu cabecita. No dejamos de ser cristianos, no dejamos de ser iglesia, no dejamos de ser hijos de Dios en donde quiera que nos movemos. ¿Y sabes qué? Se tiene que ver. Se tiene que ver. Fuimos a Disneylandia y en Epcot, a los parques, hay un, ¿cómo se dice? Un espacio mexicano, ¿no? Una de las pabellones es el pabellón mexicano. Y todas las niñas que trabajan ahí tienen que ser mexicanas para que compartan ahí, ¿no? Y entonces todas vestidas así con sus trajes típicos y todo. Y vendían tacos, ya saben, re feos, tacos y el refresco representativo, jarritos. Los jarritos, el refresco, ¿no? Entonces es jarritos and tacos, ¿no? Y tacos todos feos, pero bueno. Y no se les veía, o sea, pero a nosotros, digo, caray, no sé cómo saben, pero, ay, Mexicanos, son mexicanos, qué gusto. Y se nos notaba, digo, además que porque saben que mi familia habla muy quedito, hablamos quedito, y entonces hablábamos fuerte. Y entonces la gente se acercaba, son mexicanos, sí, se nos notaba, y no sé por qué, ¿no? O sea, por los güeros. La gente lo veía. La gente se daba cuenta, ¿no? Que nosotros no comprábamos esos tacos porque es que nunca han probado los del Paisa, ¿no? O sea, y decían, jarritos, ¿no? Sí, refresco mexicano. O sea, ay. Ellos lo compraban, nosotros no porque ya sabíamos, pero porque se nos notaba. Amado mío, a lo que voy, todo lo que hagas, se te tiene que notar que tú eres un hijo de Dios. Se te tiene que notar. Yo te pregunto, ¿en tu trabajo saben que eres un hijo de Dios? ¿En tu escuela saben que eres un hijo de Dios? ¿Tus vecinos saben que eres hijo de Dios? O mejor que ni se enteren. No, hombre, por el testimonio, que ni sepa la vecina que soy cristiana. No, o sea, que ni se entere. Todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Ahora sí que va a sonar como comercial. En el trabajo, en el taller y la oficina, ¿no? En la casa, con la familia. Se tiene que ver que yo soy un hijo de Dios. Y todo lo que haga, lo tengo que hacer como hijo de Dios. Si voy a lavar el coche, lo estoy lavando como que Jesús lo va a usar. Si estoy lavando la ropa, la lavo como que Jesús la va a usar. Tú puedes pensar en todo, querido, en todo lo que hagas. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo estás amando a tus hijos? Dejemos de pensar qué es lo secular y qué es la iglesia.
que esas cosas son del mundo y que estas son de la iglesia. Amado, Dios está en todos lados. Y hemos dejado que el mundo entre a la iglesia, entre a las cosas que hacemos. En lugar de nosotros meternos y mostrar lo que Dios está haciendo. Eso nos costó muchísimo trabajo, ¿cierto? Nos costó muchísimo trabajo. O sea, de verdad, si mis amados pastores que ya fallecieron vieran esto, híjole, yo no sé qué pasaría. Nos costó tanto trabajo meter los acetatos. O sea, cuando empezamos a cantar, meter los ustedes no saben qué son acetatos, chicos. Eso es como vintage, ¿no? Pero les voy a platicar. Son unas hojas transparentes donde escribías los cantos y luego los ponías en una maquinota así, que estaba súper, bueno, no me ven, pero estaba así pesada, y luego esa máquina la prendías y ¡pum! Proyectaba los cantos, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! No, ahorita prendes el celular y proyectas la película, ¿no? Pero en ese tiempo eran acetatos. Y ponerlos, o sea, a nuestros pastores dicen, ¡ay! Es que la tecnología es del diablo, eso no, eso no. Y de verdad a veces se molestaban. Bueno, caray, ni hablar de meter la batería. No, no, no. Bueno, aquí tengo un músico que también estuvo ahí lidiando. Meter la batería era, o sea, no. No. ¿Y por qué decimos del diablo? Un pastor decía, todos lo satanizamos. Yo creo que el diablo va a decir, ¿y yo qué? ¿A mí qué? A mí no me echen la culpa de que ustedes no entiendan bien la palabra, es de su rollo. No hemos entendido cómo es que Dios se mueve. Hay iglesias que dejaron de congregarse porque este método, el Zoom, lo que estamos haciendo, no es de Dios. No. Y dejaron de congregarse. Y luego se congregaron y les dio COVID. Se enfermaron. Y perdimos muchos pastores. Porque no hemos entendido que la iglesia eres tú y que la iglesia estás en todos lados y que podemos reunirnos así. Yo me confieso, soy también una tradicionalista en recuperación, en transformación. Sí, lo sé. Me cuesta mucho trabajo, hermano. Me cuesta trabajo que traigan la Biblia en el celular. No, ¿por qué? No, pero qué práctica es. Pero me está costando trabajo y me confieso. Pero entiendo que Dios es el que está mostrándose en todas partes y que Dios permite que estas cosas empiecen a mostrarse en nuestra vida para que tú las puedas extender. Podemos llevar la Biblia a todos lados. Ese día que la hermana está mal y todo, que alguien te dice, oye, tú eres de los que oras, ¿no? Oye, échame la mano, ¿no? Mi mamá está mal y ora por mí, ¿no? Sí, claro que sí. Y mira, déjame, aquí te voy a leer un texto de la Biblia que dice esto, ¿no? Y lo traes aquí. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Todos deberían de saber que tú eres cristiano, hermano. Y ese es un reto para ti. No necesitas colgarte el letrero aquí. No necesitas andar cantando coritos. O como los del otro lado, ¿no? Andar persinándose, ¿no? Para que todos vean qué es. No lo necesitas. Tus acciones, tu conducta, todo lo que hagan, todo lo que digan, hacerlo para el Señor. Amén. Hasta la comida, hasta el quehacer, hasta el trabajo. Y si tu casa o en tu trabajo y todo no saben, ese es el reto. Tienes que ser iglesia 24/7. Tienes que hacer las cosas de Dios todo el tiempo. Por eso Dios te está capacitando. Por eso empecé hablándote de estos 3 hombres con 3 perfiles diferentes. Porque Dios esperó a que Pablo terminara de estudiar. Porque nadie iba a aceptar a un indocto que les presentara la palabra de Dios, de los gentiles. Necesitaban gente capacitada. Necesitaban un fariseo que se convirtiera a Cristo, que viniera y se los dijera. ¿Te fijas?
y necesitaba un doctor que escribiera con esa, tan exquisito como escribía Lucas. Y que además se fuera doctor para que me anduviera acompañando porque sí tenía muchos achaques. Te necesito. Y un hombre que tuviera un carácter fuerte. No pienses que lo que estás haciendo no tiene sentido. Dios está cumpliendo su propósito en ti, pero hazlo de forma excelente. En todo tiempo. En todo tiempo. Prepárate para cumplir el propósito de Dios. Pero ¿yo qué hago? Yo ya soy grande. No sabes, tus oraciones, lo que tú estás haciendo, la palabra que tú le das a alguien cuando tú hablas de Cristo, se está cumpliendo en ti. Dios está usando lo que somos o lo que éramos para bendecir hoy su nombre. Si tú piensas que Dios te dejó sufrir esa niñez, que Dios te dejó sufrir esa escasez, que Dios te dejó sufrir esa soledad, fue para que el día de hoy aprendieras a ejercerlo, para que hoy te mostraras como iglesia y pudieras dar lo que Dios te había mostrado. Por eso esos hombres los preparó, por eso ellos estaban capacitados. Jesús pudo habérselo traído, pero él tenía que cumplir primero algo que hacer. Con excelencia, amados, todo lo que hagas, todo, sea de obra, sea de pensamiento, sea de acción, hacedlo como para el Señor. Amén. Y eso es lo que yo quería compartirte hoy, queridos. Seamos iglesia 24/7. Sigámonos preparando para cumplir el propósito de Dios 24/7. Cumpliendo lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Y bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que yo quería compartirles hoy. Oramos por ustedes. Y de verdad, si te está costando trabajo, hermano, vamos a echarle ganitas, ¿vale? Que se nos vea. Porque eso es lo que Dios nos pide. Cierra tus ojos. Dios, yo te pido hoy que tú nos permitas, Señor, mostrarnos, nada más mostrarnos como tú eres. Haz de nosotros un espejo que refleje lo que haces en nuestras vidas, lo que eres en nuestra vida. Que podamos entender que somos iglesia siempre y que eso no significa que estoy leyendo la Biblia todo el día, pero sí estoy estudiando, trabajando y pensando como un hijo de Dios. Llévanos a ese entendimiento, Señor. Llévanos a ese cumplimiento de esta palabra en nuestra vida. A cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, papi. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amados. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.